Buen día a todas y a todos. Clase número 10, cuyo objetivo es analizar y relacionar los riesgos para la democracia, en este caso la desigualdad, recordando que hay amenazas externas e internas. Estamos en la lógica de las amenazas internas para la democracia. Entonces tenemos ¿cierto? La desigualdad. Aquí vemos un gráfico donde se puede ver claramente una diferencia social, económica, y que también altera elementos políticos, por ejemplo, cosas políticas, entre los llamados súper ricos, que son minoría, concentran mucha riqueza, por ejemplo, o poder, todo lo demás, y la extrema pobreza, que son una mayoría. Entonces la desigualdad aparece como un tipo de amenaza para la democracia, en ese sentido. Una amenaza para la democracia. Tenemos el ideal y también una realidad. Vamos por parte. Primero el ideal. ¿Qué me puedes decir del ideal que tiene que haber respecto a este papel? Exactamente, que hay igualdad. ¿Igualdad de qué tipo? Ante la ley. El ideal o la idea es que en democracia haya igualdad ante la ley. Por eso está equilibrado aquí la pesa. Otra cosa es la realidad. Esto. ¿Qué puedes mencionar respecto a este papel? Exactamente. Si en el anterior dijiste que había igualdad ante la ley, el mismo peso, acá hay un desequilibrio en el peso. Aquí hay una persona, que por cierto poder que tiene, ¿cierto? Por ejemplo, económico, pesa más que algunas personas. Incluso hay unos que están viendo y se sienten fuera de esta balanza. Entonces esta es la realidad que puede llevar a que haya peligros para la democracia. Situaciones que reflejan desigualdad económica, política, jurídica. Causas de esta desigualdad. Causas de esta desigualdad como amenaza para la democracia. Causas. Tenemos la primera, que tiene que ver con esto que lo vimos en clases anteriores, de los derechos individuales. ¿Qué es lo que tiene que pasar en democracia? Viendo ese papel. Exactamente, tiene que ver con los juicios, con la justicia. Los juicios en democracia son justos, hay derecho a la defensa, se escuchan ambas partes y todo lo demás. Entonces tenemos una causa que es jurídica, una causa jurídica como amenaza para la democracia. Pero ¿qué es lo que pasa con las causas jurídicas? Tenemos los siguientes casos, por ejemplo. Que hay juicios discriminatorios. Juicios discriminatorios. Por ejemplo, hay casos que pueden ustedes buscar. Por ejemplo, un juez discriminó a una persona que había sido violentada por tipo de violencia intrafamiliar, y el juez dijo que como la mujer estaba siendo infiel a su marido, por lo tanto era un atenuante, aminoraba el peso jurídico, porque la persona había sido infiel. Entonces, eso nos lleva a que hay una discriminación, por ejemplo, de género jurídica aquí. También ha pasado de que jueces dicen, pero es que estamos en otra cultura, y a personas que, por ejemplo, mujeres que profesan la fe islámica, ocupan un velo en la cabeza y eso es parte de su religión, es su opción en democracia. Se le dice, no, es que estamos en otra cultura, entonces se está discriminando, y juicios discriminatorios. Entonces ahí hay un tema de desigualdad. Y también juicios o condena injusta respecto al poder económico que se pueda tener. Por ejemplo, ha sucedido en algunos países que una persona
que es dueña de una pequeña empresa, evade impuestos, comete un delito, y una persona de una gran empresa o un súper rico, ¿cierto? Viendo un súper rico evade impuestos, pero el juicio es discriminatorio porque se condena a pena de cárcel o incluso a pagar una multa tan grande que provoca el cierre de la pequeña empresa. En cambio, a una persona que es parte de los súper ricos se le condena una multa y no va a la cárcel. Entonces es una discriminación de carácter jurídico, juicios discriminatorios. La otra causa jurídica que tenemos es esta, que también es bien grave. ¿Qué puedes interpretar, mira, de acuerdo a este papel que estás viendo? ¿Qué es esto? ¿Quién es esta persona? Exactamente, un juez que está, ¿cierto? Quiere como morder el dinero que le está ofreciendo a alguna persona. Entonces, otra causa jurídica y que existe lamentablemente en los países que tienen bastante corrupción, que ese es otro peligro para la democracia, que se relaciona, como vimos, con la desafección y también se relaciona con la desigualdad, ¿cierto? O sea, relacionando, tiene que ver con jueces sobornados. Hay jueces que les pagan y le dicen, oye, no investigues este caso, oye, alarga este juicio y todo lo demás. Lo veremos en profundidad con la corrupción, pero se enlaza uno y otro. Ese es el problema de los riesgos para la democracia. Otra causa tiene que ver con esto. Aquí dice, jóvenes sin futuro, no hay trabajo. ¿Qué causa sería esta como peligro para la democracia en el contexto de la desigualdad? ¿Cuál sería? Exactamente, como acaba de mencionar, que no todos tienen las mismas oportunidades. Otra causa, además de la jurídica que vimos anteriormente, tenemos la falta de oportunidades, jóvenes sin futuro, no hay trabajo, hay cesantía, hay situación de pobreza. ¿Cómo salgo de esto? Y esto provoca un círculo vicioso que puede beneficiar al narcotráfico, a la delincuencia y a la corrupción. Por ejemplo, aquí tenemos a Joaquín, llamado el Chapo, Joaquín Chapo Guzmán, que es un líder narcoterrorista mexicano, y él, ¿por qué se metió al narcotráfico? Y obviamente se ligó a sobornar jueces y al tema de la corrupción, porque él era muy pobre. En México había tanta pobreza y tanta desigualdad que él dijo, la única oportunidad que tengo para salir de la pobreza es meterme a la droga, al narcotráfico. ¿Producto de qué? De la falta de oportunidades. Otra causa tiene que ver con esto. Hay una persona triste aquí. Hay una persona triste. Y hay personas que se molestan con el sistema. Entonces, a partir de esto, viene la desilusión primero. Hay una sensación de que el sistema no sirve para salir de la desigualdad, hay falta de expectativa. Y si hay, por ejemplo, corrupción, hay jueces sobornados, no puedo escapar de la pobreza, viene la rabia, viene el enojo. Entonces digo, pucha, ¿cómo salgo de esta situación? Comienzo a justificar la violencia. Hay países que son democracia que no atienden la desigualdad y no ven que la rabia no es netamente un producto de una delincuencia per se que siempre va a existir, por ejemplo, en un contexto democrático, sino que es producto de una situación sistémica donde hay una pobreza generalizada que lleva al narcotráfico, por ejemplo, a la delincuencia y también a la justificación de la violencia para hacer cambio. Consecuencias de la desigualdad como amenaza interna para la democracia. La primera consecuencia, y que también es una amenaza para la democracia que veremos en clases posteriores, tiene que ver con esto, con el narcotráfico. Consecuencia, como hay jóvenes sin futuro, no hay trabajo,
muchos, como el Chapo Guzmán, se unen a el narcotráfico o ayudan a narcotraficantes o ayudan con protección a jueces corruptos. Hay muchos jóvenes que son pobres que les pagan como especie de una fuerza paramilitar paralela a la policía, una especie de guardaespaldas, tanto para narcotraficantes como para jueces corruptos. Entonces, esa como primera causa. Segunda consecuencia, aquí dice, no le creo a la democracia. Porque la gente ve que es desigual, no puede salir su sistema, son todos corruptos con la desafección. Entonces, a partir de eso, tenemos la desconfianza de los jóvenes sin futuros que dudan del sistema democrático. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se unen a grupos extremistas. Que los grupos extremistas también son una amenaza para la democracia que veremos en posteriores clases. Entonces hay gente que dice no le creo a la democracia, se une a grupos extremistas. Por ejemplo, en el caso de Europa Oriental sobre todo, y también sucede en Europa Occidental, tenemos el caso de Ucrania, donde hay jóvenes que a partir de Ucrania, que ustedes pueden ver el índice de la corrupción, un país que tiene bastantes problemas con eso, y también hay harta desigualdad y pobreza, ellos dicen, oye, el sistema no me ayuda. Entonces jóvenes se unen a grupo de extrema derecha. Por ejemplo, en Ucrania tenemos el grupo extremista Asamblea Social Nacional de Ucrania, que une a grupos neonazis y que tiene ideologías totalmente antidemocráticas. Por ejemplo, el llamado sector derecho, que también existe en Ucrania, que llama a la violencia contra el gobierno y todo lo demás. Y también tenemos el caso de unión ya a grupos, por ejemplo, de ultraizquierda, grupos terroristas como el Sendero Luminoso en Perú, o también el grupo revolucionario Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA, que reclutaba, y eso es el análisis que hicieron mucho, ellos reclutaban jóvenes que no sabían leer ni escribir, que vivían la extrema pobreza y que veían en la democracia corrupta del Perú un problema. Entonces, si la democracia fuera plena, si eran derechos, por lo tanto, no habría estas consecuencias. Y por último, aquí dice, personas dialogando, te roban, no sacan nada con votar, somos pobres y no saldremos de esto. Entonces, ¿qué creen ellos? Que al votar le estás entregando el poder a las serpientes que mantienen la desigualdad y que no puedes salir de ahí. Entonces, los políticos no hacen nada por nosotros, somos pobres, no saldremos de esto, no vale la pena ir a votar. Se mezcla con la desafección y también con elementos de corrupción. Entonces, la desigualdad provoca desmotivación también. Aparte de unirte al narcotráfico o unirte a grupos extremistas. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la desigualdad, aparte de la desafección que vimos en la clase anterior, también es un problema para la democracia. Entonces te dejo a partir de esto la siguiente actividad y reflexión. ¿Cómo se enlaza la desigualdad con la desafección política que viste en la clase 9, la clase anterior? Por favor, reflexiona y escribe tus argumentos. Muchas gracias por su atención, que tengan un buen día.